Y ya el último apartado, determina el valor de lambda para que los vectores sean linealmente dependientes. Es decir, ¿qué pasa si los vectores son linealmente dependientes? Bueno, pues que están en el mismo plano. Y si están en el mismo plano, yo lo que no voy a poder construir es ningún paralelepípedo, ¿veis? Porque ninguno, no puede ser ninguno de altura. Y cuando decíamos que tres vectores eran linealmente dependientes, bueno, los tres vectores son linealmente dependientes cuando el determinante es cero. Es decir, el determinante hemos dicho que coincide con el producto mixto. Si el producto mixto es cero es que no hay volumen. Es decir, si no hay volumen es que no hay ni siquiera paralelepípedo porque los vectores están en el mismo plano. Y ahora, este determinante no lo calculo porque ya lo tengo aquí calculado. ¿Vale? Este determinante vale menos 6 menos 2 lambda. El determinante 2, 3, 4, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, lambda y menos 5, yo sé, ¿vale? A ver. Yo sé que este determinante, a ver qué pasa aquí, ¿vale? Este determinante vale menos 6 menos 2 lambda, igual a 0 y salgo que de aquí lambda vale menos 3. Es decir, que si lambda es menos 3, los vectores son dependientes y no hay paralelepípedo. Entonces, resumiendo, el producto mixto yo lo calculo de tres vectores. Y el producto mixto es un número. Esto es importante. El producto mixto de tres vectores es un número que yo lo escribo entre corchetes poniendo los tres vectores. Y lo calculo haciendo el determinante de las coordenadas de cada uno de los tres vectores. Y ahora, ¿para qué me sirve el producto mixto? Me sirve para dos cosas. La primera es para calcular el volumen del paralelepípedo determinado por esos tres vectores, por U, V y W. El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto, es decir, el valor absoluto de ese determinante. Y también me sirve para calcular el volumen del tetraedro formado por tres vectores, es decir, el tetraedro que sería así, la pirámide triangular, y es un sexto del volumen del paralelepípedo, es decir, del valor absoluto de este determinante. Entonces, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer un resumen de los tres productos que hemos estudiado. El producto escalar, recuerdo que es un número. El producto vectorial es un vector. Y el producto mixto vuelve a ser un número real. El producto escalar de dos vectores lo notamos con un puntito. El producto vectorial de dos vectores también lo notamos con esta cruz. Y el producto mixto lo ponemos entre corchetes. ¿Cómo se calcula cada uno de estos productos? Bueno, el producto escalar sabiendo las coordenadas de los vectores. Es decir, que el vector U, como siempre, coordenada U1, U2, U3, V, V1, V2 y V3 y W, pues igual W1, W2 y W3. Entonces, el producto escalar, si yo conozco las coordenadas de los dos vectores, simplemente multiplico coordenada a coordenada y sumo, en este caso, U1 por la primera de V más la segunda coordenada de U por la segunda de V más la tercera de U por la tercera de V. Y así calculábamos el producto escalar. Para calcular el producto vectorial, que es un vector, yo calculaba el determinante poniendo arriba los vectores de la base canónica de mi sistema de referencia y abajo las coordenadas de los vectores. En primer lugar, las coordenadas de este vector U, U1, U2 y U3 y en la tercera fila coordenadas de V. Yo hago este determinante que se me va a quedar en función de los vectores IJK y voy a obtener un vector.
aquí, como estoy multiplicando y sumando números, pues voy a obtener un número. Y por último, el producto mixto de tres vectores, que lo calculo simplemente haciendo el determinante y poniendo cada una en las filas, poniendo las coordenadas de los vectores. Y obviamente, como un determinante, yo cuando lo calcule obtengo un número. Y ahora, ¿para qué me sirven estos tres productos? Recuerdo que el producto escalar me sirve para tres cosas. La primera es que yo, usando el producto escalar, habíamos deducido cómo se calcula el módulo de un vector y el módulo del vector u, ¿vale? Siempre, cuidado porque las dos líneas pueden significar o módulo o valor absoluto. ¿Cómo la diferencio? Módulo cuando dentro haya un vector y valor absoluto cuando dentro haya un número real. Entonces, el módulo de un vector se calculaba, es decir, lo que mide un vector haciendo la raíz cuadrada de cada una de sus coordenadas al cuadrado y sumando. ¿Para qué me servía más? Para identificar vectores perpendiculares u ortogonales. Nosotros vimos que dos vectores u y v son perpendiculares siempre que el producto escalar valga 0. Es decir, si el producto escalar es 0, los vectores son ortogonales. Y también me servía para calcular el ángulo formado por dos vectores, porque teníamos una definición alternativa de producto escalar que era módulo de u por módulo de v por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. Luego el coseno del ángulo, despejando en la definición alternativa, tenemos que es el producto escalar partido del módulo de cada uno de los dos vectores. Y el ángulo, pues simplemente haciendo el arco coseno de esa cantidad. Para esto me servía el producto escalar. ¿Para qué me sirve el producto vectorial? Para dos cosas. De momento, hasta que ampliemos el tema. La primera era para calcular el área del paralelogramo determinado por dos vectores. Es decir, si yo tengo aquí un vector u y un vector v, determinan un paralelogramo pues que tiene un área. Y ese área coincidía con el módulo del vector producto vectorial. Y además me servía para calcular el área del triángulo formado por dos vectores o por tres puntos, que al final si tengo dos puntos tengo el vector que une los puntos. El área del triángulo no es más que la mitad del área del paralelogramo. Insisto, estas líneas de aquí es módulo porque lo que tengo dentro es un vector. Y por último, lo que hemos visto en este vídeo, el producto mixto me sirve para calcular dos cosas. El volumen del paralelepípedo determinado por los tres vectores, es decir, ¿vale? Por eso es producto mixto de tres vectores. U, v y w pues determinan un paralelepípedo. Entonces, el volumen de este paralelepípedo no es más que el valor absoluto del producto mixto. El valor absoluto, ¿por qué? Porque el producto mixto es un determinante, es un número. Y por último, para calcular el volumen del tetraedro formado también por tres vectores, es decir, forman un tetraedro, una pirámide triangular, y el volumen del tetraedro hemos visto que es un sexto del volumen del paralelepípedo, ¿vale? Es decir, del valor absoluto de este determinante. Y con esto tenemos ya un resumen de los tres productos que hemos visto en los vídeos de producto escalar, producto vectorial y producto mixto.